El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Viene por mí. Su promesa cumplirá. Él vendrá en gloria y majestad. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder. Dios bendiga a todos los que están conectándose. Mayrita, gracias. Dios te bendiga. Y los demás, Karen, Mana Dilma. Dios los bendiga, gracias. Por lo que
Dios les bendiga, hermanos. La paz del Señor sea con ustedes, todos los que están conectados. Gracias por estar pendientes y por tener deseos de aprender de la palabra del Señor. El tema que vamos a hablar el día de hoy, o esta tarde, yo sé que ya son las 8 de la noche en la parte de Edmonton, Saskatchewan, y quizás 10 de la noche allá por Ontario. Vamos a procurar ser cortos para que no llenarle la cabeza de tanta cosa. Pero el estudio es muy, muy bonito. Pareciera que fuera confuso, pero no lo es. Y se los voy a desglosar de una manera que lo puedan entender fácil, a rasgos, con altos rasgos para no, o rasgos generalizados para no turbarles la cabeza. Porque también a mí me turba, este tema me ha turbado siempre. Porque hay detallitos que si uno les busca aquí y otro por allá, entonces sí uno tiende a confundirse un poco. Acompáñenme en oración. Te damos gracias, Jesús, por tu bendición, por tu compañía. Gracias, Señor, por estar con nosotros todos los días hasta que termine este mundo. Gracias, Señor, porque después que usted se fue hace 2000 años, físicamente usted desapareció de este planeta, pero envió a su Espíritu Santo, al Consolador, que esté con nosotros todos los días. Él nos va a guiar hacia toda verdad, dice tu palabra. Y gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia, porque tu presencia, Padre, nos guía a entender tu palabra, a escucharla, a ponerla por obra. Bendice a todos los hermanos que están presentes. Y yo te ruego, Padre, una bendición por cada uno de ellos. Gracias por los amigos viejos de años. Bendícelos también, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a sus hijos, su familia. Bendice a esas personas que vimos crecer, Señor, en el Evangelio y ahora tienen su familia. Bendícelos en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, bendice a todas las personas que no están en nuestra mente ahorita, mencionarlas por nombre. Padre, cuida de ellos, sánalos si están enfermos, Señor. Sana su mente, Padre, despeja su mente en estos momentos de crisis. Gracias, Señor, porque poco a poco vamos saliendo de esto, Dios mío, pero yo te ruego, Padre, que ayudes, Dios mío, que bendigas, que protejas y que sanes a aquellas personas que todavía están dentro de los matorrales, Señor, difíciles de salir de ellos. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por todos los hermanos de nuestra iglesia y de otras iglesias, de otros países que se unen, Señor. En el nombre de Cristo, reciba, Padre, cada uno de ellos bendición, la bendición de lo alto, Señor. Tu presencia prometida, Señor, que ellos la reciban también. Dios mío, también te pedimos por nuestra vida también, porque no somos perfectos, tenemos defectos, necesitamos tu presencia diariamente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar preparados en cualquier momento para cualquier eventualidad. Ya sea que tú vengas y te lleves a tu iglesia, o ya sea, Padre, que tengamos que partir de este mundo por alguna enfermedad. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Quédese con nosotros en este estudio y abra la mente de cada uno de nosotros para que comprendamos todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo bendigo, Padre Santo, a todos mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús.
que reciban la bendición. Que reciban la bendición. Amén. El tema de hoy, les dije, ¿verdad?, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Ese es un tema que muy poco se habla, porque es un poco confuso, pero es una profecía, yo lo digo así, que es la profecía más grande en la historia de la humanidad. ¿Por qué es la más grande? Porque toma elementos desde la cautividad en Babilonia del pueblo de Israel. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Data desde esa parte, 500 años antes de Cristo, y llega hasta Cristo. Y después continúa por 2000 años más hasta el arrebatamiento de la iglesia. Entonces es una profecía histórica, completamente histórica. Que vuelvo a repetir, que comienza desde allá y sigue hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Las 70 semanas de Daniel. Pero quiero decirle una cosa para que no se confunda. Esa profecía no está relacionada con la iglesia. Esa profecía está relacionada con el pueblo de Israel y con la ciudad de Jerusalén. No sé si el audio se está escuchando, ¿verdad? Si hay problemas con el audio, nos avisa. Entonces, le decía de que se relaciona con el pueblo de Israel. Esa es una profecía para el pueblo, referente al pueblo de Israel. No es para la iglesia. Pero obviamente, como dijimos anteriormente en clases, en estudios anteriores, Israel es el reloj que marca la historia de la humanidad. Eso es simplemente. La iglesia viene a llenar un espacio que dejó Israel después de la muerte de Cristo. La iglesia gentil entra en su accionar. ¿Por qué? Porque recuerdan que hablamos anteriormente que Israel fue puesto en pausa. A eso se refiere las 70 semanas. Y ahí vamos a ir hablándolo poco a poco. Yo quisiera que abran sus Biblias en Daniel capítulo 9. Yo voy a hacer lo más rápido posible, pero yo no sé cuánto nos va a demorar. Porque esto es un tema que se puede pasar días en estarse hablando. Pero lo hemos reducido lo más compacto posible para que sea más entendible. De Asuero, versículo 1. En el primer año de Asuero, de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Es decir, lo que sucedió fue que Nabucodonosor llevó a Judá al cautiverio. Y en esos judíos venían todos los príncipes de Israel, incluyendo Daniel y sus amigos. ¿Recuerdan la historia? Estamos hablando de 600 años antes de Cristo. ¿Y qué pasó con ese tiempo? En ese periodo, los caldeos o el reino, el imperio babilónico, que es lo mismo decir los caldeos, estaban en su apogeo, ¿verdad? Y después de eso, Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, él llegó al reino. Fue cuando Daniel le dijo, le interpretó la escritura en la pared y le dijo, tú has sido hallado falso y por lo tanto será arrancado
el reinado de ti se le va a dar a los medos y a los persas. La Biblia dice que esa misma noche entró Darío y mató a Belsasar y empezó a gobernar. Y después de eso parece que vino Ciro, el persa, y también destruyó a Darío, o le quitó el reinado a Darío sobre los caldeos, y llegó a ser el imperio persa. Y todos esos imperios, en todos esos imperios estuvo el profeta Daniel, con el imperio babilónico y luego con el imperio medo y por último con el persa. Pero donde estaba más su apogeo fue de Nabucodonosor y parte de Darío, el medo. Pero bueno, regresemos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían que cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Qué bonito es. Daniel es un personaje especial. Es un reflejo de lo que deberíamos de ser el cristianismo el día de hoy, en todos los aspectos. Algo le inspiró a Daniel a agarrar el libro de Jeremías. Jeremías estuvo presente cuando llevaron al pueblo de Israel cautivo a Babilonia. Pero él se quedó en esta parte él huyó a Egipto. Y después regresó a Israel, pero ya todo el pueblo había sido llevado cautivo. Él se quedó solito ahí. Pero antes de eso, él había escrito profecías que Dios le había inspirado. Y le dijo que su pueblo iba a estar cautivo 70 años. Y después de tanto tiempo, Daniel aproximadamente más de 70 años en su vida, algo le dio por leer esos libros. Y dice que estaba leyendo el profeta Jeremías. Y buscándolo bien, estaba leyendo en el capítulo 25, donde Dios le dice a Jeremías que su pueblo iba a estar fuera en el cautiverio por 70 años, pero que después iba a regresar. Cuando Daniel leyó esa parte de la profecía de Jeremías, dice que cayó en tierra y empezó a orar. Empezó a orar porque ya el tiempo del regreso del cautiverio estaba llegando a su punto máximo. Y empezó a orar. Y empezó a orar como deberíamos de ser nosotros, ¿verdad? Estar en oración mientras está la crisis. Porque Daniel estaba en crisis en ese momento. Su pueblo estaba cautivo. Dice que oré a Jehová, hice confesión a Jehová, pidiendo perdón a Dios por los pecados del pueblo, porque habían sido llevados cautivos por su pecado, por su idolatría. Y empezó a orar y empezó a orar, y usted puede leer toda la oración. Y no obedecimos a la voz de nuestro Dios. Empieza a llenar el trono de Dios con tantas confesiones de pecado. Y entonces él sigue confesando su pecado y pasan mucho tiempo orando, quién sabe cuánto tiempo, pero empieza y sigue orando. Y por último, en el versículo 20, usted puede leer que algo pasó en él. Dice que aún estaba orando, aún estaba hablando con Dios y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba, y vuelve a decirlo en el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el arcángel Gabriel, quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora
del sacrificio de la tarde. Le interrumpió. Oiga, él estaba orando. Él estaba orando. Y algo sucedió allá arriba. Y ahí lo va a ver usted. Y vamos a seguir leyendo. Y versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciéndome: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y sigue diciendo: al principio de tus ruegos, cuando empezaste a hablar, cuando empezaste a interceder, desde ese entonces, dice, me fue dada la orden, fue dada una orden para mí. Dios le dio una orden al arcángel Miguel y le dice: algo tienes que hacer, vaya para allá porque mi siervo Daniel está orando. Y desde entonces le dice Gabriel a Daniel: se me fue dada una orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Qué tremendo eso. Tú eres muy amado. Es sorprendente que Dios le diga a usted: tú eres muy amado. Claro, nosotros deseamos eso. Y a veces nosotros buscamos eso con lloro, con ayuno. Y a veces deseáramos decirle a Dios, y a veces lo sentimos dentro y le decimos: Señor, yo quiero ser tu amado, yo soy bueno, yo soy lindo, yo soy linda, yo soy preciosa, yo soy mucho oro. Es decir, no lo decimos, pero lo deseamos. Y empezamos a buscar a Dios y empezamos a esto y lo otro. Pero déjeme decirle, si usted busca ser la amada o el amado de Dios, quizás no lo va a recibir. ¿Sabe por qué? Porque eso es espontáneo. Eso sale de un alma agradecida. No es que usted lo va a buscar en ayuno y oración y usted va a ser buena persona, y porque usted tiene un propósito, y su propósito no es estar cerca de Dios, es ganarse ese título de ser amada o amado. Pero aquí tenemos Daniel. Él no estaba buscando eso. Eso era lo que él era. Su personalidad era así. Buscaba de Dios. Porque él sentía la necesidad. No es porque andaba buscando que Dios le diera un título. Bueno, ya nos detuvimos ahí, ¿verdad? Pero eso es otra predicación. Sigamos leyendo. Pero le dice Gabriel: tú eres muy amado. Qué tremendo eso. Entiende pues la orden y entiende la visión. Mire qué extraño. El arcángel le dice: he venido a darte sabiduría y entendimiento. Y ahora en este versículo le dice: ahora entiende la visión. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Ahora está en ti entenderla. Dios ya te dio la sabiduría. Hermano, cuando usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en su vida y usted puede entender la voluntad de Dios para su vida. Puede entender, tal vez no los pensamientos profundos de Dios, pero usted puede entender que qué es lo que Dios quiere para tu vida. El propósito que Dios tiene para usted. Hacia dónde Dios lo quiere llevar. Volvamos al texto porque ya otra vez me volví a salir. Pero mire, de cada versículo podemos sacar toneladas de enseñanza. Y mire, y sigue diciendo, ahora empieza el arcángel Miguel a declararle la profecía. Y aquí es donde usted tiene que entrar en abrir, pedirle a Dios que le abra su cabecita. Pero entre todos vamos a ayudarnos. Aquí viene la profecía de las 70 semanas. Versículo 24. Y dice la palabra del Señor en ese versículo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para
terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y por último, para ungir al santo de los santos. Ese versículo nos declara que las 70 semanas no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel y para la santa ciudad. Y vuelvo a repetir, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Oigas, tu pueblo, ¿quién es su pueblo? Israel. Y sobre tu santa ciudad, ¿quién es la santa ciudad? Jerusalén. Con un propósito, o digamos 5 propósitos. Uno de esos propósitos es, el primero, para terminar la prevaricación, el apartarse de Dios. Número 2, para poner fin al pecado. Número 3, para expiar la iniquidad. Número 4, para traer la justicia perdurable. Número 5, para sellar la visión y la profecía. Número 6, para ungir al santo de los santos. Vamos a hacer una pausita ahí para que usted asimile, poco a poco. 70 semanas son una profecía. Ahora, es para el pueblo de Israel y para Jerusalén, no es para la iglesia. Y esta es la tercera vez que lo repito. Ahora, 70 semanas. ¿Cuántos son 70 semanas? En español. 70 entre 4, ¿cuántos serían? 10 meses. No. 52 semanas son un año. 70 semanas son como año y resto. ¿Verdad? Esas serían nuestras matemáticas. Pero en este tiempo, para los judíos, y escuche bien lo que vamos a decir, 70 semanas, el pueblo de Israel tenía semanas de días y tenía semana de años. Usted lo puede ver eso en Levítico 25:8, le da la aclaración de eso, de qué significa eso. Levítico 25:8 lo dice claramente, pero yo se lo voy a decir de esta manera tan fácil. Habían semanas de años. Cada semana representaba, cuando se hablaba de semana de años, cada año representaba, o cada semana representaban 7 años. ¿Está entendiendo? Entonces, usted puede, o si quiere, leamos. En otras palabras, para decírselo más suavecito, más fresquecito. Cuando la profecía nos dice 70 semanas, ¿verdad? 70 semanas están reservados, dice la palabra ahí, o están 70, la visión dice 70 están determinadas sobre tu pueblo. Esas 70 semanas equivale a 490 años, porque son 7 por 7, 49, ¿verdad? Ahora multiplicado por 10 son, si cada año, si cada año representa, si cada día de la semana representa un año, cada
cada semana son 7 años. Ya dijimos, ahora multiplicado por 70. Multiplique usted 70 porque son 70 semanas. ¿Verdad? Son 70 semanas. Y ahora vuelvo a repetir, un poco confuso porque estamos tratando de entender esto en lo latinoamericano, en los hispanos, pero para el pueblo judío esto no era problema entenderlo. Ahora, en hebreo, esa palabra se llama Shavua. Eso significa 7 años o 70 años de 7 años cada uno. Entonces son 70 semanas, ¿verdad? Y por eso va a tener que multiplicar 70 semanas por 7 y queda a 490. No sé si me entendieron. Cada semana para el pueblo judío, es decir, habían semanas de días y habían semanas de años. Cuando se le da esta profecía, no se usa la expresión para semanas de días, sino se usa esta expresión que les dije, Shavua, que significa semanas de años. Entonces, una semana representaban 7 años. Ahora son 70 semanas, son 490 años. Espero que hayan comprendido esa parte. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? El ángel está diciendo 70 semanas están determinadas sobre tu ciudad. ¿Para qué? Con un propósito. Y aquí viene lo importante. Esas semanas, al final de esas 70 semanas, al finalizar esas 70 semanas, vamos a lograr esto. Terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión de la profecía y por último, lo más grande, ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos, la venida del Mesías, para terminar con la historia de Israel, con la limpieza, con todo el plan que Dios tenía para Israel. Tenía un plan perfecto en 70 semanas, en 490 días. Después, ¿qué sucede? Veamos esto. Versículo 26. Porque o veamos el versículo, si el 24 decía, en el versículo 24 hablábamos de las 70 semanas. Veamos el 25. Dice la Biblia ahí: sabe pues y entiende que después de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. A ver, agarre la calculadora y volvamos a donde estábamos. ¿Cuántas semanas era la profecía? 70. Ahora, a ver, aquí se nos desglosa, se nos da un desglose de qué es lo que va a suceder en ese tiempo. Dice, sabe pues, entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Haga la cuenta. Primero dice, hasta que llegue el Mesías, habrá un periodo, dice primero, de 7 semanas. Y después de esas 7 semanas habrá otra de 62 semanas. ¿Cuántos hay? Son 69 semanas.
¿Y qué pasó con la semana perdida? ¿Está poniendo atención? La profecía dice, para la restauración total del pueblo de Israel habrá 70 semanas. Pero hasta la llegada del Mesías, dice aquí la palabra del Señor, habrán 7 semanas más 62 semanas. Salen a 69. ¿Están anotando? 7 semanas. Desde la orden de la restauración de mi ciudad, de mi pueblo, hasta la venida del Mesías, el Mesías príncipe, le dice así, Jesucristo. Entre ese periodo van a haber 7 semanas y 62 semanas, que se da un total de 69. Pero la profecía era de 70. ¿Qué pasó con esa semana de 7? Falta una semana. ¿Ah? Falta una semana. Y esa semana, recuerdan, dijimos que habían semanas de días y semanas de años. Pues esta semana que están hablando, esta profecía, es semanas de años. Entonces falta una semana de años. ¿Cuánto faltan? 7 años perdidos hay ahí. Ok, sigamos. No se me confundan. Pero hermano, esto está tremendo ahorita. Esto está tremendo. Lástima que aquí no tengo mucha luz, pero... a ver, dice, sigamos leyendo, porque aquí está bueno. En el versículo 26, y aquí se pone bonito el asunto. Cada versículo que vamos avanzando se va poniendo más caliente. En el versículo 26 dice, después de las 72 semanas, de las 62 semanas, es decir, después, primero había un periodo de 7 semanas. ¿Sabe cuáles fueron esas 7 semanas? Un día de esto voy a hacer un esquema un esquema fácil de entender, si lo voy a poner en la página web de la iglesia para que usted lo abra y así las 70 semanas las va a ver fácilmente. Desde la orden que fue dada, dice, para la reconstrucción del templo, hasta la venida del Mesías va a haber, dice, 7 semanas, pero mire cómo la divide, 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué pasó entonces en esas divisiones? Que llega a un número 69. Bueno, las primeras 7 semanas, ¿cuántos años son ahí? De lo que habíamos estado hablando, si una semana equivale a 7 años, ¿cuántos son 7 años? 7 por 7. 49 años. Eso fue desde que Nehemías recibió la orden por el rey Artajerjes de regresar a su pueblo y construir el templo. Fueron 49 años. ¿Está entendiendo? Y después dice, después de la reconstrucción del templo, van a haber 62 semanas para la llegada del Mesías príncipe. Ahora el 26 está hablando de esas 62 semanas. Dice el 26, después de las 62 semanas, ya no está hablando de las 70, ya hemos hablado de eso. Después de esas 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Y aquí se trunca el plan de Dios de las 70 semanas y solo llega a las 69. Recuerdan que estuvimos hablando la vez pasada, ¿cuándo fue? El miércoles pasado. Estuvimos hablando de que Dios ha puesto en pausa a Israel
Llegó el Mesías al final de las 69 semanas y se detuvo la historia y el plan de Dios con Israel. ¿Por qué? Porque se suponía que ellos tenían que aceptar al Mesías. Y lo mataron. Pero estaba profetizado. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo. Y ya vamos a entrar a detalles por qué es que sucedió todo aquello. Pero está entendiendo. Dice, van a ver desde la construcción de restauración de mi templo hasta la venida del Mesías, van a haber 69 semanas. Primero habla de 7 y después habla de 62. Van a haber, dice, 69 semanas. Al final de las 69 semanas, ¿qué va a pasar? En el versículo 26 dice, se le quitará la vida al Mesías. Y el pueblo, y aquí viene una historia de 2000 años que ponga su corazón ahorita. En este versículo hay una historia de 2000 años. Escuche bien. Y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Jesucristo muere. Quiero decirle, antes de esto, mire, haga numeritos. No sé cómo podríamos decirle, pero los teólogos han hecho un cálculo. Desde que fue dada la orden, la Biblia dice en Nehemías, no tengo el texto ahorita, Nehemías, les debo ese texto, pero usted lo puede buscar. Dice y se le fue dada la orden a Nehemías por el rey Artajerjes de regresar y construir el templo. Desde esa fecha hasta que Cristo entró a Jerusalén triunfante en el burrito, ¿recuerdan? Desde esa fecha, desde que a Nehemías se le dio la orden de regresar con los dispersos, con los cautivos, con la cautividad, regresar a Israel a construir el templo, desde esa fecha hasta que Jesús entró en Jerusalén montado en el burrito, hay 69 semanas, pero al cálculo de una hoja que cae en el árbol. Fue tremendo el cálculo que han hecho. Y después, dice la Biblia, en capítulo 26, después de las 62 semanas, que son agregado con las otras 7, son 69. Después de las 69 semanas, se le va a quitar la vida al Mesías. Días después de cumplidas las 69 semanas, se le quitó la vida al Mesías. Y ahí, vuelvo a repetir, se truncó el plan de Dios con Israel. Se detuvo. Porque llegó a las 69 semanas, pero la profecía era de 70 semanas. Entonces falta una semana. Pero el pueblo de Israel detuvo el plan de Dios cuando mató al Mesías. Espero no confundirlos. Pero es confuso, yo sé. A veces se necesita leer bastante esto una y otra vez para poderse entender. Pero llega el momento del cumplimiento. Hubo una interrupción milenaria. Se paró, se detuvo. Ahora, ¿cuál es el plan? La Biblia dice, déjeme decirle, hermano, ahora viene el periodo de la gracia, que ahí no hay tiempo que esté escrito en la Biblia. El periodo de la gracia no hubo tiempo. De ahí entró con la muerte de Cristo, Él fue el cordero inmolado. Ya no es necesario los sacrificios
que se hacían en ese templo. Bueno, antes de entrar a eso, vamos a entrar aquí, a terminar el versículo 26 que empezamos ahí. Dice, después matarán al Mesías, pero viene lo que les había dicho, unos detalles milenarios en este versículo. Dice, en el versículo, matarán, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Lo que había restaurado Nehemías iba a ser destruido. ¿Por quién? Por un príncipe que vendrá. Pon atención, después que hayan matado al Mesías, dice, ¿qué dice? Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo sucedió eso? Ya lo mencionamos anteriormente, días antes. Eso sucedió cuando Vespasiano, en el año 70 después de Cristo, destruyó el templo de Jerusalén que había reconstruido Herodes. Él va a destruir, dice. Ese príncipe va a venir con su pueblo. Todo era el imperio romano, enviado por Nerón. Él envió o encargó de ese asalto a Vespasiano. Y Vespasiano envió a su hijo Tito en el año 70 después de Cristo y destruyó Jerusalén. Hizo desastres. Ya hablamos eso anteriormente. Mire cómo se va cumpliendo todo, pero de una manera tan precisa que asusta. Y vemos, sigue diciendo, y su fin será con inundación, hablando del fin de Jerusalén. Con inundación, cuando llegaron todas las tropas, destruyeron, y ahí, como dijo Jesucristo a sus discípulos, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esas piedras sobre piedras hasta el día de hoy están derribadas. Jerusalén, el templo de Jerusalén, no ha podido ser construido. Y sigamos leyendo. Entonces, su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra, oiga bien, hasta el fin de la guerra, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso significa, hermano, que todo el tiempo después de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, Israel ha estado completamente sin patria. Y hablamos también eso anteriormente. Han venido reyes árabes, imperios europeos, imperios turcos. Y nunca Israel ha estado libre, siempre ha estado sometido. Esas son las devastaciones. Hasta dice las guerras de las devastaciones. Habrán devastaciones. Hasta el fin de la guerra habrán devastaciones. Eso es fin de los tiempos. Ahora, vamos a hacer una pausa, otra pausa, y regresemos un poquito a la muerte del Mesías. De la muerte del Mesías a nuestro tiempo han ocurrido más de 2000 años, ¿verdad? Ese ha sido el tiempo de la iglesia. La Biblia habla, por ejemplo, usted puede leer en Efesios 5 y en Tesalonicenses, también en Romanos, en Efesios 5, en Tesalonicenses 4, no en los 4, sino Romanos 11 y Efesios 5. Usted puede ver una forma de que Cristo dice que Él es la cabeza ahora de la iglesia. ¿Ve? Y que nosotros somos como una esposa y Él es el esposo. Y dice también la Biblia que habla, por ejemplo, en Romanos 11, habla de el árbol y las ramas, que nosotros hemos sido injertados, el pueblo gentil ha sido injertado en el árbol que es Cristo.
Y se quitaron las ramas originales, que fue el pueblo de Israel, para insertar a la iglesia, ¿verdad? Hasta los tiempos que se cumpla la plenitud de los gentiles. También lo dice el versículo 26 de Romanos. Entonces, es más, el apóstol dice, ustedes no deben de jactarse por esto, porque si ellos fueron quitados para que ustedes entren en el periodo de la gracia de 2000 años, ustedes deben de tener humildad. Porque si ellos, siendo el pueblo de Dios, fueron quitados por su pecado y ustedes fueron injertados, tengan cuidado, porque si ellos fueron quitados, ustedes también pueden ser quitados. Y ahí estamos, el periodo de la gracia. Viene el periodo de la gracia, hermano. Llega la muerte del Mesías, se detiene el reloj para Israel, porque a la muerte del Mesías se cumplieron 69 semanas y hay una semana todavía que está por verse. ¿Y dónde estará esa semana? Bueno, ya vamos a entrar a eso dentro de poco. Pero después de la muerte de Cristo empieza otro periodo, un periodo que no está en ninguna parte del mundo, en ninguna parte de la Biblia. Y el periodo de la gracia. Ese periodo de la gracia para muchos ha significado, el apóstol Pablo creía que eran unos cuantos años nada más, y él dijo, yo voy a estar vivo cuando el Señor venga. No, se murió. Muchos apóstoles dijeron, sí, yo voy a estar ahí, y se creía que el apóstol Juan, él iba a quedarse, porque Jesús había dicho a finales del libro del Evangelio de Juan, él dijo, si yo quiero que este se quede hasta que yo venga, le dice a Pedro, ¿a vos qué te importa? Entonces por eso se creía que el apóstol Juan iba a quedar hasta la venida de Jesús. No, y no fue así. Al contrario, a Juan se le reveló el libro de Apocalipsis que iban a ser para los fines de los tiempos. Ya vamos a hablar de Apocalipsis en otra ocasión, porque esto tiene que seguir, hermano. Esto está caliente. Oiga bien, entonces todos los cristianos en todos los tiempos, durante toda la historia de 2000 años, han creído que en su tiempo viene el Señor. Pero ¿por qué en nuestro tiempo se ha aumentado esa creencia? Algo ha sucedido. ¿Y sabe lo que sucedió? Y vuelvo a repetirlo, lo que dije anteriormente, hace unos días atrás. Que la nación de Israel regresó a tomar posesión de su tierra. Y la Biblia, ya la mencionamos, cuando se dijo en Amós capítulo 9, mi pueblo va a regresar. Los voy a traer de todas partes del mundo y entonces será el fin. Oiga bien, y esto es tremendo, esto está tremendo aquí ahorita. Entonces, como Israel rechazó al Mesías, empezó el periodo de la gracia. Se detuvo el reloj en las 69 semanas y queda una semana pendiente. ¿Para quién? ¿Para la iglesia? No. Todavía hay una semana pendiente con Israel, porque recuerda que las 70 semanas era para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Entonces falta una semana pendiente con Israel. Y en esa semana pendiente con Israel es lo que nosotros creemos que viene la gran tribulación. Y en esa antes de que esa semana termine o comience, la iglesia es arrebatada, porque la iglesia no tiene nada que ver, la iglesia gentil no tiene nada que ver con esa semana que falta, porque es con el pueblo. Dios tiene que tratar con el pueblo de Israel. Todavía le queda una semana al pueblo de Israel, no a la iglesia. Cuando ya Dios decida que este es el tiempo de llevarse a su iglesia, porque ya llegó el tiempo para la última semana de Israel, van a haber señales tremendas, y esa la vamos a llegar a ese punto ahorita, para ver cuándo es que comienza esa última semana de 7 años. Porque falta una semana, ¿recuerdan?
Y los que entraron tarde se la perdieron, tienen que regresar a este video. ¿Cómo es que llegamos al punto de las 69 semanas que habla la Biblia en el libro de Daniel, y queda pendiente una? Se detuvo el reloj en las 69 semanas con la muerte del Mesías, y ahí Daniel lo dice exactamente. En la semana dice 7 semanas y 62 semanas dice se le quitará la muerte al Mesías. Son 69 semanas y se paró el reloj con Israel y queda pendiente con Israel una semana de 7 años. Y esa es la gran tribulación. Pero para que eso suceda, vuelvo a repetir, la iglesia tiene que salir del escenario, porque la iglesia gentil no tiene nada que ver con esos últimos 7 años. Es Israel. Y aquí me estoy adelantando a los hechos, al estudio que dimos de Apocalipsis. ¿Quiénes son? ¿Qué va a pasar en ese tiempo? El periodo de la gran tribulación. Me estoy adelantando un poquito, que no viene al caso, pero son 2 periodos en ese tiempo final. Y lo que sucede es que Dios selecciona 144,000 que la Biblia dice son sellados por Dios. Esos 144,000 son judíos que van a estar aquí ellos van a estar ministrando, ellos van a continuar lo que pararon antes del Mesías. Ellos tenían que haber propagado las buenas nuevas por todo el mundo, pero cuando no recibieron al Mesías, ahí se paró eso. Ahora ellos tienen que culminar de evangelizar el mundo entero que quede para la gran tribulación. Ellos van a estar predicando el evangelio y llamando a las almas, y ahí van a haber convertido, y esos son los que el sello de la bestia, a ellos, no a la iglesia. La iglesia va a estar fuera de ese tiempo. Ya la iglesia no va a estar para el sello de la bestia. Todo esto que estamos viendo ahorita, que se están sellando por allá, que están metiendo microchip y esto y el otro, esos son preludios, eso es lo que viene pronto. Pero el creyente, si quiere, puede ponerse un chip para estar pagando las deudas y todo eso, si usted quiere. Y esa es otra onda más larga. ¿Sabe por qué? Porque eso no es el sello de la bestia, todavía eso falta. El sello de la bestia viene después del arrebatamiento de la iglesia, y cuando para el periodo de que el pueblo de Israel empieza los 144,000 a predicar, para ese periodo es. No es para el tiempo de la iglesia. Por eso que estamos viendo ahí no es el preludio nada más. Recuerda lo que dice el Señor, la iglesia no va a pasar la tribulación. Pero sí es posible que empecemos a ver lo que llama la Biblia principios de dolores. Estos terremotos que hay ahorita son terremotitos chiquititos. Mi esposa y yo estábamos leyendo un día de estos. ¿Qué significa tener un terremoto de 11 grados en la magnitud de Richter? Significa la destrucción total de todo el mundo. Pero estos terremotitos así, son... El mismo Jesús dijo, esto es apenas principio de dolores. Mateo capítulo 24, léalo. Esto es principio de dolores. Que el coronavirus, que el fin del mundo, el coronavirus, no, hermano, el coronavirus no es nada. Para lo que viene para este mundo no es nada el coronavirus. Mire, aquí nos detuvimos ya me salí del tema, pero todo esto viene a compaginar, a compactarse. Esto está caliente, hermano. Cuando Cristo venga en las nubes, la Biblia, estuvimos hablando de eso. Todo eso ya lo hablamos la vez pasada. Si quiere agarrar toda la reseña completa, váyase al miércoles pasado. Ahí está. Cuando Cristo venga a levantar su iglesia, ya termine el periodo de la gracia. ¿Cuándo va a ser? Nadie lo sabe. ¿Han habido señales en el cielo? Sí, claro. Eso de las 4 lunas de sangre, siempre ha sido señal para Israel, no es para la iglesia. Y son señales para destrucción de Israel, feo. Hubieron 4 lunas rojas de sangre para cuando Cristo murió en la cruz.
¿Recuerdan el texto que dice el sol se oscureció y hubo terremotos? En ese tiempo, según la NASA, oiga, esto no es cuestión que yo me lo estoy inventando. La NASA encontró eso. Porque ellos pueden regresar con las fechas hasta mucho tiempo antes de Cristo. Cuando Cristo murió sucedieron 4 lunas de sangre. Se habla de tragedia con Israel. Cuando sucedió la destrucción del templo por manos de Tito, enviado por el emperador Nerón y Vespasiano, en ese tiempo, en esa destrucción horrible, hubo una matanza de judíos, pero horrible. En ese tiempo hubieron 4 lunas de sangre. Y por mucho tiempo no hubo lunas de sangre hasta el tiempo de la guerra de los 6 días en 1966 o 7. Hubo otra tragedia para el pueblo de Israel, que fue la guerra de los 6 días. ¿Recuerdan? Con Israel, y que gloria a Dios, Israel se libró, esta vez se libró. Siempre las lunas rojas han sido una señal de tragedia para Israel. Y esa luna roja que salió en 1967, cuando querían invadir los árabes a Israel, y milagrosamente Dios libró a Israel. También aparecieron las 4 lunas rojas o de sangre. Pero esa vez fue de triunfo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya había traído a su pueblo Israel, y la profecía dice, y nunca más serán desarraigados. Y después ¿cuánto fue? Sucedió otras 4 más. Y siempre esas lunas rojas, la NASA es la que da esas estadísticas. Eso no lo damos los cristianos. La NASA dio esas estadísticas que extrañamente esas lunas rojas, todo el tiempo que han salido, siempre salen en el tiempo del Passover. ¿Cómo se llama el Passover? La Pascua, cuando matan a Jesús. Y sale para la fiesta de los tabernáculos en octubre. Siempre. La fiesta de los tabernáculos, recuerdan, se conmemoraba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y siempre las lunas rojas, dice la NASA, se salen para esa fecha, pero una precisión correcta. Si no, ustedes búsquenlos ahí por ahí. Bueno, ya nos metimos a otro asunto, pero espero no confundirles. No, ese es para que nos estemos ahí como un breakcito. Ahora entramos otra vez a donde estamos. Cuando Cristo venga, el arrebatamiento se lleva a su iglesia. Y entonces ahí empieza la cuenta regresiva de los 7 años. Pero no sin antes algo especial. El anticristo tiene que firmar un documento de paz. Ahí vamos a llegar a eso pronto. Entonces, la iglesia, la Biblia dice que Israel se va a convertir. Después que la iglesia sea levantada, el pueblo de Israel se le va a abrir la mente. Y la Biblia dice en Romanos 11 que todo Israel será salvo. No es porque Dios los va a perdonar así, bueno, está bien, porque son mi pueblo, ya está. No, todo Israel será convertido por la predicación de esos 144,000 que se salen en Apocalipsis, creo que capítulo 11 o 13, o 14, perdón, capítulo 14. Ahí salen. El trabajo de ellos es predicar el evangelio de Jesucristo a los de su propia nación y a los de las naciones del mundo. Entonces, cuando la iglesia es arrebatada, llevada al cielo, entonces empieza la cuenta regresiva.
entonces el pueblo de Israel va a ser salvo por la gracia, ahora por la gracia de Cristo. Pero ¿qué sucede? Hay cosas que van a suceder y vamos a vamos a leer lo que dice el versículo 27, ya para terminar. Y dice ahí que por otra semana, aquí viene la semana que falta. ¿Se da cuenta? Versículo 27, aquí está la semana que usted y yo andamos buscando desde hace rato. Desde hace 2000 años andamos buscando dónde está esa semana perdida. Porque hasta el Mesías eran 69, pero la profecía era 70. ¿Dónde está esa semana perdida? Aquí está en el versículo 27. Dice, y por otra semana, una semana, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando el anticristo firme un acuerdo de paz con Israel y con las naciones aledañas, con los árabes. La Biblia lo menciona en primera de, o en, ¿a dónde estamos? En primera de Tesalonicenses, que él va a firmar un acuerdo de paz, primera de Tesalonicenses. Tengo tantos apuntes aquí que va a haber una, bueno, no se los voy a deber, yo creo que se los voy a tener que dar. Entonces, si ustedes me esperan un ratitito, capítulo 4, bueno, ahí habla del arrebatamiento. Es en primera de Tesalonicense, en el capítulo, ya le voy a decir, fíjese que se me ha escapado. Pero sí, habla de que va a haber, cuando dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. A eso se refiere ese texto de Tesalonicense. Lo había anotado por aquí, fíjese, y se me ha escapado. Se me escapó. Increíble. Dejémoslo. Pero recuerden ese texto que dice, dice la palabra del Señor que van a firmar un documento de paz. Entonces va a ser la señal más grande, que es el inicio de los 7 años. Ahora, el arrebatamiento. Bueno, vamos a regresemos al versículo 27. Es tanta la información, hermano, espero que no lo esté confundiendo, porque es tanta la información que quiero darles que a veces tiendo a regresar, ir de adelante y después regreso hacia atrás. 5.3. 5.3 de Tesalonicense. A ver si ustedes, si me lo puedes pasar para acá, o lo puedes leer. Pero bueno, mientras tanto dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos. Ahí viene la firma del anticristo por paz con Israel. Pero eso se da hasta la segunda mitad. Oiga bien, sigamos leyendo. Dice, a la mitad de la semana hará, primero él firma, oiga bien, el anticristo firma el acuerdo con Israel y con los árabes, porque nunca ha habido paz para Israel. Durante todo este tiempo ha habido destrucción. Y después de que se hizo como nación, se fundó como nación en el 48 de nuestra era. Después de ese tiempo siempre ha habido guerra contra Israel. No ha habido paz. Israel no ha tenido... Dios lo hizo nacer. Porque ya el tiempo se está cumpliendo. Entonces, antes de que el tiempo se cumpla, Israel tiene que volver a surgir. Y tiene que volverse a crear edificar el templo también. Ahí vamos a llegar a eso. Mira, ¿a dónde está en el...? Sí, tanto que vamos, no, pero no. Donde dice exactamente ese texto que dice.
el 3. En versículo 3 dice que cuando digan paz, bueno, desde el versículo 2 dice, porque vosotros sabéis, 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando digan paz y seguridad, el pueblo de Israel diga paz y seguridad, entonces va a venir destrucción repentina. Entonces, aquí en este versículo dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, las ofrendas de paz, las ofrendas de los sacrificios y todos los sacrificios. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ese es el anticristo. Hasta que venga la consumación, hasta que se cumpla todo el tiempo, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es cuando dice la Biblia que viene la segunda venida de Cristo y ata al falso profeta, y ata también ahí donde dice hasta que se derrame, hasta lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está hablando del anticristo. Y está hablando de que a la mitad del tiempo, porque dice falta una semana, volvamos al principio, dice, y aquí está la semana, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El pacto del anticristo con Israel y los árabes. Y dice, a la mitad de esa semana, después de los 3 años y medio, esa es la mitad de 7, son 3 años y medio. Al final de esa semana, a la mitad de esa semana, entonces él va a sacar las garras, las uñas. Nada de pacto, aquí mando yo. Aquí viene el sello de la bestia. De aquí en adelante son 3 años y medio de destrucción, y ahí viene la ira de Dios, las 7 copas. Y vienen todas las abominaciones en contra del mundo entero. ¿Por qué? Porque él dice que el anticristo se va a sentar también. Lástima que no tengo, discúlpenme que son tantos textos. Dice que se va a sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es exactamente que cuando Israel tiene que construir su templo, para que eso suceda, para que esta profecía se cumpla, tiene que haber un templo. Y todavía ese templo no está, no se ve. Pero eso va a suceder después que la iglesia haya partido. Usted no va a ver eso. Y si tal vez podamos ver el inicio de la construcción del templo, nadie lo sabe. La iglesia tiene que ser arrebatada antes que surja el anticristo. Puede ser un día antes de que surja el anticristo, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año. Nadie puede decir, hermano, todo eso que han hecho cálculos y todo, y siempre se han equivocado, son un montón de mentirosos, farsantes son. Nadie sabe cuándo será el arrebatamiento. Y nadie va a ser, exactamente, nadie sabe cómo son los detalles próximos a la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia. Pero eso sí, para cuando este individuo tome posesión en la segunda mitad de los últimos años que le quedan, para que él tome posesión en los últimos 3 años, posesión del templo de Dios, y se siente ahí, y ahí viene otra vez lo mismo que sucedió con Antíoco Epifanes, con aquel griego malvado que destruyó Jerusalén, destruyó el templo y la adoración, e hizo sacrificar un cerdo ahí. Eso mismo va a volver a suceder otra vez, pero el pueblo de Israel tiene que construir su templo otra vez antes que todo eso suceda, para que
el anticristo cumpla esta profecía que estamos leyendo ahorita. Dice que, vuelvo a leérsela, y dice, y por otra semana confirmará el pacto, viene la firma que estamos hablando, firma de paz, un pacto de paz con muchos, Israel y muchas naciones árabes. Y a la mitad de la semana, después que cumplan el acuerdo, y ya pues todo el mundo está contento, ya Israel tiene su templo, y entonces viene el anticristo y dice, a ver, se acabó sacrificio, se acabó, aquí se acaba todo, Israel, quítase para allá, y viene la batalla del Armagedón, y todo eso, que después de eso vamos a estar hablando en otra ocasión. Entonces dice la Biblia que viene el desolador y se toma, y hace cesar los sacrificios, y él se siente en lugar de Dios. También en Tesalonicenses habla de eso, que él se sienta, ese impío se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es un cumplimiento pero preciso de Daniel con la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Especialmente el apóstol Pablo habla bastante del anticristo. Y después los libros del Apocalipsis. En otras palabras, en la tribulación ya la iglesia no está. Es Israel el que entra al escenario. Les dije anteriormente, ¿verdad? El último año de los 7 años de tribulación no es para la iglesia. Es el año que quedó pendiente con Israel. Con ellos. Con Israel es ese año, esa semana de 7 años. Tiene que saldar cuentas con su pueblo. Pero ya Dios ha metido todos los gentiles que ha podido. Gloria al Señor. Y ahí va usted, y ahí voy yo, y los que faltan por aceptar al Señor todavía siguen entrando y siguen entrando y siguen entrando. Hermano, es nuestra hora, es la hora de la iglesia, de predicar el evangelio, de predicarle al vecino, de compartir este video y mandárselo a sus amigos. Dígale, usted se tiene que arrepentir antes que el anticristo venga. Porque este es el tiempo de los gentiles. Entréguese a Jesucristo si no quiere pasar por la gran tribulación. Porque el arrebatamiento es para la iglesia, no es para la gente común. Es para la iglesia. Y es para la iglesia después de la muerte de Cristo, después del Pentecostés. Es para todos esos hermanos que han muerto durante todos estos 2000 años hasta que Cristo venga en las nubes por su iglesia, arrebatando su iglesia. Hasta ahí, esos son los que dice la Biblia. El apóstol dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que estemos vivos vamos con el Señor. Allí es. Pero la iglesia no pasa la tribulación. Vuelvo a repetir última vez que esa última semana es con su pueblo Israel, porque está pendiente una semana con ellos, porque ellos pusieron un paro al plan de Dios. El plan de Dios era restaurarlos después de las abominaciones de tantos imperios que habían venido con ellos allá en el tiempo de Jesús. Terminando con el romano, Dios envió al Mesías para bendecir al pueblo de Israel, y la Biblia dice, a los suyos vino, oiga, ¿a dónde dice eso? En Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué vino a los suyos? Porque Dios tenía un plan de terminar las 70 semanas. Y dice, y después a los que le han recibido, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí viene la iglesia gentil. Y ahí paró el plan de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces se detuvo el plan de Dios con Israel en las 69 semanas. Y queda pendiente la gran tribulación. Y esa
es semana con Israel, no es con la iglesia de Jesucristo. Hermano, yo creo que ya hemos sufrido bastante, ¿no creen ustedes? Bueno, tal vez usted y yo no tanto. Pero nuestras generaciones que han pasado, nuestros hermanos en Cristo que están todavía muriendo en la China, en la India, en todos esos países árabes y los países comunistas, los que han muerto, pero a millones después que Cristo murió, después de la destrucción del templo de Israel, hermano, la iglesia ha sufrido en carne propia, la iglesia ha pagado y a lo mejor vamos a sufrir todavía un poco más. Tal vez no vamos a pasar la gran tribulación. Pero tal vez todavía ¿quién sabe qué es lo que viene ahorita? ¿Usted sabe lo que viene ahorita? Se oyen tantos rumores de que quieren cerrar las iglesias. Yo no sé cuánto tiempo tenemos ahorita, pero quieren cerrar las iglesias. Algunos dicen que están asustados, dicen que todo esto es un programa del COVID-19 para cerrar las iglesias. En realidad nadie sabe todo eso. Pero se nos quieren asustar a nosotros. Incluso a grandes teólogos salen con cosas que mejor no debieran de decirlas, digo yo. Mejor no debieran salir al aire dando falsas explicaciones o alterando los nervios de la gente. Dice, hay uno que dio un mensaje por ahí y le pone un título a su mensaje profético, según él dice. Y si esto fuera el sello de la bestia... Como que está adivinando, y este personaje siempre ha adivinado. Es tremendo eso. Sí, ¿a dónde? Segunda Tesalonicenses, gracias a mi esposa que me está ayudando aquí, los textos que no tengo en mis estudios. Segunda Tesalonicenses 2:4 dice, nadie os engañe, en el 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Está hablando de la venida de Jesús, del arrebatamiento. Dice, no vendrá, porque no vendrá sino sin que antes haya o venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, ¿verdad? El hijo de perdición, el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para que eso suceda, el pueblo de Israel tiene que construir el templo. Claro, obviamente, los sacrificios que se hagan ahí no tienen ningún valor, porque Cristo, nuestra Pascua, dice el apóstol, ya fue sacrificado. Entonces ya no tiene ningún sentido. Pero ya vamos a terminar con esto. Faltan 7 años. Y es para el pueblo de Israel. Porque ya hemos hablado suficiente de eso. En el versículo 26 ya lo leímos. El 27 está claro. La última semana, cuando todo comienza, los últimos 7 años comienza cuando el anticristo comience en el Medio Oriente y firme aquel tratado famoso de paz. Pero mientras eso sucede, la iglesia tiene que ser arrebatada, ya sea un día o 2 días, una semana antes de que eso suceda. Algunos se atreven a decir, y yo estoy abierto para eso, de que no, que todavía nosotros vamos a ver cuando el anticristo firme el documento y haya paz mundial. Paz por todo el mundo traída por el anticristo. Y poco a poco él va a ir instaurando su reino. Poco a poco, en los primeros 3 años y medio. En ese periodo va a haber paz, va a haber tranquilidad. Pero en ese periodo van a aumentarse más el asunto del sello de la bestia. Pero eso usted y yo ya no vamos a estar aquí. Eso va a ser para la gente inconversa, para los que hayan quedado, para los que no recibieron a Cristo en su corazón. Para ellos es.
Así es que no se preocupe usted de eso. Sé que hay muchas preguntas y la verdad que yo no las tengo todas las respuestas. Porque hay muchas teorías de esto de las 70 semanas, del arrebatamiento. Hay unos que no creen absolutamente en eso. Hay unos que dicen que todo esto ya se cumplió. Lo importante es que el Señor le dijo, sella el libro de estas profecías hasta los últimos tiempos. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué pasa con el resurgimiento? Ya con esto terminamos. Porque el periodo de la gracia, y ya hablamos de dónde están los 7 últimos años. Ya hablamos de eso. Son los 7 años de tribulación. Pero es un periodo entre Dios y su pueblo, Israel. Pero ¿qué ha sucedido en todos estos 2000 y resto de años? Dios ha traído a su pueblo gentil a sus pies. Y el pueblo de Dios ha regado la palabra por todas las naciones. Y eso ahora somos todos testigos de eso. Y será predicado el evangelio del reino por todas las naciones. Y entonces, dice Jesús, vendrá el fin. Este evangelio ya ha sido predicado a todas las lenguas, hermanos. Entonces estamos viviendo tiempos memorables y somos privilegiados. Pero en todo este 2000 años, hasta en 1948, Israel regresa, cumpliéndose la profecía. Pero eso todavía no son los 7 años. Israel regresa como prueba que los 7 años están por acontecer. Porque la Biblia dice, y nadie los va a sacar de ahí. Jamás van a ser desalojados. Ni siquiera con la guerra del Armagedón que viene. Cuando las naciones se agolpen contra Israel. Pero todo se está programando ahorita y eso lo estamos viendo. Ya estamos viendo que China, Irak, Irán, Rusia se están uniendo en un bloque contra Estados Unidos y contra Israel. Entonces cuando nace Israel otra vez como nación en 1948, después de 2000 años de destierro, se nos enseña, se nos quiere decir que las 7 semanas están próximas. Y recuerda lo que le dije, que las 7 semanas van a iniciar más o menos cerca de cuando firme el anticristo un estado de paz con Israel y las naciones. Eso ya está sucediendo. Usted y yo hemos visto que se han firmado, tratados de paz, pero se quiebran. Entonces ya han habido, hermanos, intentos. Ya han habido y todavía están habiendo intentos. Y siguen intentando el acuerdo. Y siguen intentando acuerdos. Quiere decir que ese punto de que Cristo venga por su iglesia está a cualquier momento. En cualquier momento. Ya Israel hace más de 70 años se formó como nación. Y todos estos 70 años han habido intentos de firmar un acta de paz y no se ha podido. Solo han habido acuerdos parciales con Egipto, por ejemplo. Con parte de, no sé si Arabia Saudita, pero con Egipto se firmó un acuerdo. Y hay paz entre Israel y Egipto. Pero es parcial. Pero aquí dice la Biblia que dice, hará un pacto con muchos, no es con uno.
Entonces, hermano, vuelvo a repetirle, el tiempo de los gentiles está terminando. Busque cómo traer a sus amigos a Cristo porque el tiempo se está acabando. Y desde que nació Israel en el 48 a esta parte, han habido tiempos de entrar más, y es cuando más gentiles han entrado, pero a borbollones. Hermanos, ¿cuántos millones de personas han ganado los grandes predicadores como hermano G.J. Ávila, como Billy Graham? Hermanos, son millones de personas que han llegado a este evangelio a todas partes del mundo. El tiempo de los gentiles se está acabando. Y nace Israel. Y solo falta esa semana. ¿A dónde está esa semana? Ya se va a cumplir cuando Israel haga un pacto con el anticristo y con las naciones árabes. Ahí empieza los 7 años. Y han habido intentos. Eso significa que usted y yo estamos viviendo los últimos días. Que el Señor nos ayude. Con esto termino. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice que Dios nos librará de la ira venidera. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si usted quiere, abra su Biblia y con eso, entre todos, busquemos ese texto precioso de Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y el último versículo nos dice la siguiente manera. Y si quiere lo leemos desde... no, así está bien. Bueno, leámoslo desde el 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Es el tiempo de la gracia, hermano. ¿Y qué es la gracia? Ahí les voy a explicar. Ustedes ya saben, pero para los que no saben qué cosa es la gracia. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, y quien nos libra de la ira venidera. Él nos libra de la ira venidera. No se refiere a la matancina. La ira venidera en el contexto de Pablo es la venida del anticristo. Es cuando Dios desate la última ira contra la humanidad. Porque ahí sí va a ser contra los seres humanos y contra el planeta Tierra, contra los árboles, contra los animales, contra todo. Dios va a destruir en la gran tribulación el planeta Tierra. Se oye feo, ¿verdad? Bueno, estése pendiente de los otros estudios que vamos a empezar a hablar del libro del Apocalipsis. Y ahí se le van a parar los pelos. Pero no se preocupe. Usted ya no va a estar ahí. Si es que usted ha nacido de nuevo y se ha arrepentido de sus pecados, usted ya no va a estar ahí. El pueblo de Dios no tiene que temer. Pero sí, todavía vamos a ver terremotos y hambres y pestes y más coronavirus. Y cuidado también, vamos a seguir siendo muertos por Cristo. Vuelvo a repetir, ¿quién sabe qué viene ahorita? Nadie sabe lo que viene. Prepárese porque Cristo viene. Su arrebatamiento viene y no es para cualquier chico palote de los palotes. Es para la gente que ha rendido su vida a Cristo. Dice, nosotros los muertos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros los que estamos en Cristo, los que están en Cristo se van con Él a recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor, dice la Biblia, allá. Pero cuando allá estemos arriba, aquí va a haber tribulación y aquí va a haber el pueblo de Israel, va a empezar a aceptar a Cristo por millones y millones y van a haber 144,000 predicadores en el mundo entero predicando la palabra de Dios. Pero nosotros no vamos a estar aquí, vamos a estar allá en las bodas del Cordero.
Y cuando este periodo de 7 años de tribulación termine aquí, la Biblia dice que viene con nosotros, con todos los que estamos en fiesta allá arriba, con todos los hermanos en Cristo. Y a reinar con Cristo por 1000 años. Pero eso lo vamos a ver cuando estudiemos más adelante. Ahora sí yo quiero que entienda qué cosas son las 70 semanas de las profecías de las 70 semanas. Creo que entendieron. Las 70 semanas fueron simples. Desde la profecía que Dios iba a restaurar a su pueblo Israel después de la cautividad en el año 500 después de Cristo. Antes de Cristo, perdón. Todo ese tiempo iban a ocurrir 69 semanas hasta la muerte del Mesías. Israel le pone un paro al plan de Dios porque no aceptó al Mesías. Y ahí empezó 2000 años de gracia. La gracia significa usted ya no necesita que sacrificar animales. Todo es por una gracia, un gratis que Dios le da. Solo que usted acepte a Cristo en su corazón, lo reciba, viva una vida santa delante de Dios. Y eso le permite a usted ser sellado con el Espíritu Santo. Somos sellados. Fuimos sellados, dice el apóstol Pablo. Y empieza el periodo de la gracia. Mientras el reloj está parado porque Israel detuvo las 70 semanas y la detuvo en la semana 69 cuando despreció al Mesías. Entonces a Israel le queda pendiente una semana de 7 años. Y esa semana de 7 años se va a cumplir en el tiempo de la gran tribulación, donde los israelitas, donde Dios va a ajustar cuentas con su pueblo y va a decir, bueno, me debían una semana, en que en esa semana yo los iba a restaurar a ustedes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Es aquella profecía que le dio Daniel, que tenía un propósito en el versículo 24 de 9:24 de Daniel. Ahí estaba el propósito, terminar con el pecado, terminar con y le da todo eso. Él era el propósito, pero ellos pararon el propósito. Y ahora Dios les dice, en el momento de la gran tribulación, tenemos un plan pendiente. Tengo que terminar lo que comencé con ustedes. Ay, qué lindo. Oh, qué lindo. Mire, qué precioso eso. Hay un plan pendiente, una semana pendiente con Israel y su pueblo. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice en capítulo 11, versículo 26 de Romanos, después que hayan entrado todos los gentiles, la plenitud de los gentiles en mi reino, entonces dice, Israel será salvo. Dice, y la Biblia dice, todo Israel será salvo. Dios va a sellar 144,000 de todas las tribus de Israel. Y ahí dice cuáles son las tribus. No son las tribus de naciones. Dice 12,000 de la tribu de Dan, 12,000 de la tribu de esto, 12,000, lea capítulo 14 de Apocalipsis, 12,000, y esos sellados van a ser los predicadores en el tiempo de la gran tribulación. Y para los que no creen que van a haber salvos, se equivocaron. Allí de la gran tribulación van a salir millones de gente que van a aceptar a Cristo. Van a haber otros millones que no. Dios les bendiga. Gracias por todo. Y si tiene confusión, no se preocupe, porque yo todavía sigo confundido. Lo único que yo sé es que falta una semana de 7 años, que Israel no ha cumplido con su Padre, Dios. Quiero orar por usted. Padre, que estás en el cielo, yo te pido bendición por todos mis hermanos y todos los que van a poder escuchar esto, y por todos aquellos que van a ser alcanzados y arrepentidos de sus pecados por esta enseñanza.
Pero tú puedes abrir el entendimiento de todos aquellos que van a ser sellados con tu Espíritu, Señor, para ser salvos y librarse de la ira que vendrá. En el nombre de Jesús, yo te pido por todos mis hermanos que estuvieron presentes, Señor, y aprendieron. Y Dios mío, ábrele el entendimiento para que vean estas 70 semanas de una manera fácil y entendible. En el nombre de Jesús, bendice a todos mis hermanos. En el nombre de Jesús, bendícenos en las próximas estudios bíblicos que vamos a tener acerca de la Biblia profética, Señor. Bendícelos a todos en el nombre de Jesús. La gloria tuya esté con cada uno de mis hermanos en sus hogares, con sus enfermedades, sus preocupaciones. Dios mío, en el nombre de Jesús, quita toda angustia, todo preocupación. Dios mío, todo pánico de todo lo que está sucediendo. Apenas es principios de dolores, porque tú vienes pronto por tu iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor sea con usted. Y voy a tener que descolgarme yo solo porque la que me estaba ayudando ahí se quedó dormida. Mire, pues, qué tremendo. No. Dice que no se quedó dormida, pero yo estaba oyendo los ronquidos. Dios les bendiga y la paz del Señor sea con usted. No se preocupe. Usted está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Deje que el mundo se caiga. Usted está en las manos de Dios. Sáquele la lengua al coronavirus. ¿Y sabe por qué? Porque Él no tiene poder sobre su vida. Puede tener poder sobre su cuerpo y puede ser que se vaya. Puede ser que yo me vaya del corona. No me importa. Esos son principios de dolores. Yo no voy a mentirle a usted, le voy a decir, oh, Dios le va a librar del coronavirus, como salen un montón de mentirosos. Hay tantos cristianos que han muerto del coronavirus. Yo no voy a decir que estaban en pecado. Sí, es No. la voluntad de Dios. No, pero no le tenga miedo, porque si se lo lleva el corona, hermano, allá cuando llega allá le quita la corona y se la pone usted. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga.